Vamos a ver por qué todos los faros son siempre paraboloides, que es en realidad una parábola de revolución. Habría que coger la mitad de la parábola y revolucionarla en torno al eje focal para tener el paraboloide. Entonces venimos al programa GeoGebra y tenemos aquí, por ejemplo, las cónicas. Pinchamos en parábola y al poner el cursor encima nos dice primero foco y luego directriz. Entonces cogemos, por ejemplo, el origen de coordenadas como foco y esta línea como directriz, con lo cual ya tenemos la parábola. Bueno, pues efectivamente cualquier faro, cualquier antena parabólica, de ahí el nombre, pues va a tener siempre esta forma porque tiene una propiedad. Imaginemos que esta es la sección de un faro, ya que decimos que cogemos la mitad de la parábola y la revolucionamos para tener el faro, para tener el paraboloide circular. Entonces lo que hacemos es, si cogemos un punto cualquiera de la parábola, tiene una propiedad que no tiene ninguna otra curva y es la siguiente. Al hacer un segmento que venga desde este punto, que es el foco de la parábola, que luego veremos por qué es el foco, qué propiedad tiene también. Imaginamos que aquí hay un punto de luz y al salir el rayo por ese punto de luz choca con la superficie parabólica, en este caso es solo la curva parabólica porque estamos en la sección meridiana. Entonces cogemos, hacemos una recta desde este punto perpendicular a esta línea y tenemos que siempre cualquier rayo de luz va a salir siempre en paralelo al eje focal, que es el eje este que pasa por el foco y es ortogonal a la directriz. Bueno, si movemos esto, si movemos este punto, veremos que siempre esa línea va a ser perpendicular porque le dimos la orden de perpendicular, de perpendicularidad respecto a esta, pero la clave es por qué esa línea sale siempre en paralelo al eje focal, y esa sería la cuestión que explicaría el por qué siempre cualquier faro tiene que ser parabólico y por qué esta es la única curva que cumple con esa propiedad. Bueno, pues eso lo veremos fácilmente si hacemos la tangente en este punto a la curva y hacemos la normal desde este punto, la perpendicular a la tangente, tenemos ahí la normal, ¿no? O sea, la recta perpendicular, ¿vale? Bueno, pues como podemos observar, si nos fijamos, las leyes de la reflexión siempre exigen que, vamos a hacer aquí un segmento para marcar los ángulos y aquí otro segmento. Siempre al chocar un rayo de luz con una superficie plana, como puede ser, en este caso tenemos una línea, pues tenemos siempre que el ángulo incidente, o sea, el ángulo que forman estas dos líneas, el ángulo incidente es en realidad el rayo forma con la normal este ángulo es igual al rayo reflejado. Y eso es exactamente lo mismo si lo hacemos sobre, como vemos son iguales, sobre una línea recta, que si por ejemplo cogemos una curva y en esa curva hacemos la tangente y la normal, pues veremos que siempre esos ángulos son invariantes. Si movemos esto ahora, veremos que no varía, ¿no? Según la propiedad de la reflexión y también de la mecánica. Si esto es un objeto pues sólido, por ejemplo un balón, y esto es un campo parabólico, puede ser por ejemplo también un cilindro parabólico, el balón que sale de aquí, que choca con esta pared parabólica, saldría bajo este ángulo, ¿no? Entonces vemos que realmente es la única curva donde al hacer las tangentes en los puntos, pues tenemos que siempre respecto a la normal este ángulo, el que forma el eje ortogonal este,
respecto a la curva es igual a este ángulo, ¿vale? Y se tiene la propiedad de la parábola que siempre las distancias desde este punto hasta la directriz es la misma distancia que del punto al foco. De ahí que podemos marcar la intersección y verificar que efectivamente ese lugar geométrico, la parábola de las circunferencias que son tangentes a la directriz y que pasan por el foco, con lo cual puedo mover esa circunferencia y verificar que efectivamente todas las circunferencias pasan por el foco y también son todas tangentes a la directriz, que es esta línea vertical ortogonal al eje focal. Bueno, pues de esta manera pudimos verificar, siguiendo las leyes de la reflexión, que el ángulo incidente es igual al reflejado, y partiendo de que en realidad al hacer la tangente pues tenemos la normal, que es el eje de esa relación de reflexión para todos los rayos, y por tanto todas las líneas salen en paralelo siempre al eje focal, que era lo que queríamos verificar y que vemos aquí de forma práctica, ¿no? Ya que en realidad esos ángulos son siempre iguales, entonces se cumple que necesariamente esta línea va a ser paralela a esta.